Capítulo 15. Una verdad siniestra. Mientras el resto del hemisferio dormitaba bajo la paz mental que traían héroes como Olmig, Recovery Girl permaneció despierta, encerrada en su oficina. Por 10ª vez esa noche, la anciana heroína se encontró estudiando sus notas privadas sobre el chico con la sangre maldita. Cada fibra de su marchito ser se concentró en comprender el don que la hizo saborear los inicios de una nueva era en la medicina. Reunió cada gramo de conocimiento médico que había reunido a lo largo de sus décadas de vida, pero, para su continua frustración, las respuestas más importantes permanecieron ocultas, colgando fuera de su alcance. ¿Qué hace que este don funcione realmente?, murmuró Recovery Girl para sí misma mientras comenzaba a leer los archivos desde arriba. Si hubiera podido cortar un trozo del adolescente de cabello verde, entonces habría podido estudiar sus células sanguíneas en condiciones óptimas, pero la ética, la moral y el propio director no lo permitirían en absoluto. Haré que reveles tus secretos. La declaración fue feroz, pero tranquila. Al mirar hacia el otro extremo de su oficina, Recovery Girl observó las figuras aún dormidas de sus pacientes. Anteriormente, la anciana heroína se había visto obligada a exigir que Izuku se quedara una noche más para observación adicional. El idiota había actuado precipitadamente y se había inyectado un par de jeringas para obtener la sangre necesaria para revitalizar a sus compañeros no muertos. En lugar de esperar a que regresaran manos calificadas, había terminado drenando demasiado y demasiado rápido y se había quedado débil y mareado. Afortunadamente, Lily había vuelto a su estado de ánimo alegre casi de inmediato. Desafortunadamente, Tae aparentemente se había visto obligada a usar toda su inyección de sangre para reparar su cuerpo destrozado. La chica zombie mayor había caído de nuevo sobre su cama casi instantáneamente después de que la última de sus heridas se hubiera rejuvenecido, debilitándose una vez más. Y a partir de ahora, allí era donde la habían dejado por el momento hasta que su amo pudiera darle más sustento de manera segura. Mientras Izuku se preocupaba por el estado apático de Tae y su incapacidad para ayudarla más con Recovery Girl respirándole en la nuca, Lily casi inmediatamente se puso histérica cuando se dio cuenta de lo que sus acciones le habían hecho a Momo. La niña zombie más pequeña había intentado pedir perdón a su hermana mayor, ahogándose en la culpa. ¿El resultado? Lily se encontraba atrapada en un abrazo, que era a la vez una almohada corporal y una mascota terapéutica para la heredera de Yaoyorozu. Nunca antes la anciana heroína había estado realmente agradecida de que sus padres estuvieran demasiado ocupados para ir a ver cómo estaba su hija. Explicarle todo esto habría sido una molestia. Necesito más datos. Recovery Girl volvió a sus cavilaciones, asegurándose de que ninguno de sus invitados se había despertado. Sin embargo, la pizarra blanca que tenía delante seguía tan vacía como antes. ¿Cómo es posible que nunca antes haya habido un precedente de este tipo de cosas? El tablero era un verdadero caos. Una de sus caras estaba llena de garabatos, palabras o ideas de naturaleza prometedora, como reconstrucción de tejidos o propiedades miméticas y transmigrantes. La otra cara también estaba llena de garabatos, pero el tono era mucho menos alentador. Términos como sobrecalentamiento por uso prolongado y consumo indiscriminado de combustible estaban subrayados o rodeados con un círculo rojo. La anciana heroína se estremeció ante el repentino pensamiento de lo que sucedería cuando finalmente tuviera que revelar la verdadera condición de Izuku, la verdadera razón por la que no se le debería permitir irse. El niño imprudente puede haber consumido el equivalente a 9 días enteros de nutrientes en menos de una hora, pero aún así terminó perdiendo 5 kilogramos de peso solo para recuperarse por completo de las lesiones que había sufrido en la USG. Incluso un imbécil habría sido capaz de reconocer que una pérdida de peso tan dramática era una señal de que algo más peligroso acechaba detrás de escena. Y después de presenciar cómo una de las muchas puertas de acero pesado de la escuela se reducía a una pequeña bola de metal después de solo insinuar que Izuku aún podría estar en algún nivel de peligro, Recovery Girl realmente no quería tener que informar sus hallazgos oficiales a Inko Midodrilla. Nunca. Hola. El repentino saludo sonoro hizo que la anciana heroína se sacudiera en su silla, antes de darse la vuelta y hacer callar con dureza a la recién intrusa culpable de cabello rosado. Mei Natsume, que recién ahora se dio cuenta de la hora que era, hizo una mueca de dolor en señal de disculpa. Lo siento, la inventora espasmódica, recién salida de su estudio de trabajo, estaba pasando una vez más, como ya era su costumbre, otra noche en el campus.
Se había ganado ese privilegio de Power Loader Inezu al aceptar que siguiera inventando para salvar a los bebés durante las horas libres y trabajando a tiempo parcial como mensajera para todo el personal de la UA. Se había convertido en algo tan común, a principios del año escolar o no, que la pelirrosa apareciera en casi todas las oficinas entregando cartas y paquetes, que ahora la mayoría de los profesores la veían como parte de los servicios oficiales del campus. Aquí está su entrega semanal, señora, anunció Mei, ahora con un tono de voz más suave, para ella, claro está. El paquete esta vez era una bolsa, y el inventor supuso por su peso que probablemente contenía revistas o folletos médicos. Traté de entregársela esta tarde, pero estaba muy ocupada. Aunque estaba exasperada por el momento elegido por la niña, Recovery Girl decidió no juzgar y volvió a concentrarse en sus problemas mentales. Fue en ese momento que Mei decidió que ahora tenía la oportunidad perfecta para echar un vistazo y estudiar la maquinaria de la enfermería. La pelirrosa había querido ver si alguno de los diseños podía usarse para mejorar a sus propios bebés durante mucho tiempo, pero... Su mirada ámbar se posó en la brillante superficie de la pizarra de la anciana heroína. Oh. Veo que estás continuando con el trabajo de Nanoman allí. El grito emocionado atrajo la atención de Recovery Girl tan rápido que la anciana casi se da un latigazo cervical. ¿Qué? Preguntó Recovery Girl en voz alta, mirando a la estudiante que tenía delante como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Al darse cuenta de lo que había hecho, la anciana heroína bajó la voz. ¿Qué quieres decir? En lugar de responder de inmediato, Mei continuó examinando la pizarra. Las cruces que formaban los iris y las pupilas de la pelirrosa se movieron, la única señal externa de que el don de la chica se había activado cuando quedó hechizada por el contenido de la pizarra. ¿Puedes creer que han pasado 10 años desde que comenzó su investigación en nanotecnología médica? Dijo Mei distraídamente, y la respuesta falsa le valió un suspiro de frustración a la heroína que estaba a su lado. ¿Cómo lograste solucionar el problema de la programación de funciones singulares? Sin esperar una pregunta, o más precisamente, sin esperar una pregunta que no fuera sobre por qué tenía una pizarra cubierta con los datos de los dones de un estudiante, Recovery Girl perdió el equilibrio por un momento. Al darse cuenta de que, de alguna manera, no la habían descubierto, la anciana heroína dejó escapar otro suspiro. ¿Programación? ¿Problema? Eso todavía no significaba que la heroína profesional tuviera idea de lo que estaba hablando la pelirroja. ¿De qué estás hablando? Mei solo señaló el tablero, asintiendo con la cabeza como si contuviera todas las respuestas. Recovery Girl sabía a ciencia cierta que no era así. Bueno, Nanoman nunca logró superar el defecto de que sus nanocitos eran demasiado pequeños para programarlos con más de una tarea. Pero parece que has logrado que los tuyos se encarguen tanto de las funciones miméticas como de la reconstrucción de tejidos, aclaró Mei, sin ver el rostro angustiado de la heroína mayor que estaba detrás de ella. Debe haber sido todo un desafío. UA realmente es lo mejor, ¿no? Aunque, veo cómo eso aumentaría el problema del consumo de combustible. Recovery Girl estaba desgarrada. Una parte de ella quería tomar a la chica parlanchina por los hombros y sacudirla hasta que se callara y comenzara a hablar con sentido. Otra parte de ella estaba agradecida. Ahora tenía una pista potencial para su investigación. Aunque Chiyo admitió que no recordaba haber oído hablar nunca del héroe al que la pelirrosa se refería, eso podría haber sido fácilmente porque era de clase de apoyo, clandestino o simplemente nunca se ganó una gran reputación. En cualquier caso, definitivamente habría un archivo sobre él en la base de datos nacional. Supongo que también estás teniendo el mismo problema que tenía Nanoman con el sobrecalentamiento, ¿eh? Continuó Mei, imperturbable tanto por el hecho de que su audiencia de una sola persona no le respondía como por el hecho de que probablemente podría haber despertado a los muertos con lo alto que había subido su voz. Es una lástima que no puedas hacer que lleven un poco de refrigerante. Un pitido bastante abrupto que provenía de su cintura interrumpió a la joven inventora y le impidió seguir hablando. Después de comprobar el buscapersonas ofensivo, Mei se disculpó rápidamente con una breve ráfaga de lo que podrían haber sido palabras antes de irse para continuar con su siguiente tarea. Una vez más, la única despierta en su oficina, Recovery Girl volvió a mirar la pizarra. Después de un rato, la anciana heroína decidió seguir adelante y ver cómo estaba Nanoman. Tal vez, después de todo, estaba un paso más cerca de su objetivo. El próximo lunes en la UA, a última hora de la mañana. Los 19 estudiantes de la clase de Héroes 1A, más 2 zombies completamente curados, finalmente se habían reunido en su salón de clases.
Si bien sus clases aún debían suspenderse durante 2 semanas, se les había pedido a los héroes en entrenamiento que se reunieran en su salón de clases para recibir su primera experiencia con una de las necesidades menos conocidas, pero indudablemente importantes, de la sociedad de héroes: terapia. Después de sobrevivir al asalto a la USG-A1, se le había ordenado aceptar y completar sesiones obligatorias para superar el trauma que sin duda les habían dejado sus terribles experiencias. Y si eran honestos consigo mismos, más de un estudiante estaba agradecido por la oportunidad que se les había brindado. Por favor, no hay necesidad de que nos expiamos, aseguró Tokoyami a las figuras todavía inquietas de Koda y Aoyama. Los 2 adolescentes menos orientados al combate habían intentado, por 10ª vez, expresar su arrepentimiento por informar sobre las acciones de su compañero de clase, aviar en la zona de lluvia como un episodio de locura. El hecho de que mi actuación los haya engañado incluso a ustedes significa que puedo estar seguro de mi capacidad para afectar a mentes inferiores en el futuro. Su intento de disculpa fue aceptado o rechazado, no pudieron decir cuál. Koda y Aoyama se quedaron mirando mientras Tokoyami regresaba a su lugar en el pequeño grupo de compañeros de clase que estaba compuesto por Izuku, sus zombies, Tsuyu y Hiro. Ninguno de los adolescentes podría olvidar jamás el momento en que su amigo con cabeza de ave se vio envuelto en su don y creyeron que los mataría en su ira. Tampoco se permitirían olvidar nunca cómo habían ignorado por completo su continuo esfuerzo por salvarlos. Os lo digo, chicos, exclamó Mina de repente, saltando y tan nerviosa que su voz llamó la atención de todos los presentes. Toru-chan fue como nuestro propio jugador más valioso. En silencio, Toru deseaba que su amiga dejara de hacer payasadas y se sintió agradecida cuando Kirishima sentó a la excitada pelirrosa en la silla que estaba a su lado. La chica invisible no había dicho nada, pero había pasado todo el fin de semana encerrada en su habitación, incapaz de dejar de pensar en lo que había pasado. Las horribles imágenes que había presenciado en la zona de las ruinas se repetían sin cesar en su cabeza, lo que le impedía dormir. Lo que era aún peor, descubrió, era lo que sucedería si reprimiera las imágenes con suficiente fuerza. Sus pensamientos no la dejarían en paz, ¿o no? En cambio, todos los peores escenarios posibles comenzarían a desarrollarse ante sus ojos. Y estos escenarios no terminaron con ella y Mina simplemente siendo capturadas por los villanos. Sobre todo, Thor tuvo que hacer todo lo que estaba a su alcance para ignorar el hecho de que durante toda la locura que estaba sucediendo en la zona de ruinas, mientras Kirishima, Mina y Ojiro habían luchado tan duro, ella había pensado más de una vez en simplemente huir. ¿Es esto realmente necesario?, preguntó Izuku, refiriéndose lastimeramente a la silla de ruedas a la que había estado confinado. El adolescente de cabello verde estaba bastante seguro de que habría podido moverse perfectamente bien si hubiera tenido un bastón, pero Recover Eagle, y luego su madre, y luego Tsuyu, habían insistido. Mi pie funciona bien ahora y griega. Seguirás las órdenes del médico. Tsuyu cortó las protestas de su rollo de canela tan rápido como pudo, lo que desafortunadamente hizo que él se estremeciera ante su tono. Es por tu propio bienestar. Y por favor, piensa en cómo me siento. Realmente quiero que te recuperes por completo. Y luego podremos, ya sabes, tener una cita. Quiero. Aunque duras, las palabras de Tsuyu tocaron una fibra sensible en Izuku, arrancándole una sonrisa. El adolescente de cabello verde tuvo que recordarse a sí mismo que su bienestar influía en la felicidad de otra persona, además de la de su madre, y que debía actuar en consecuencia. Está bien, respondió Izuku, mirando fijamente a su novia mientras accedía a su exigencia. Me quedaré en esta cosa. Tienes razón, amor. La pequeña afectación fue suficiente para derretir a Tsuyu y, al mismo tiempo, hacer que su corazón latiera con fuerza en su pecho y que una sonrisa tonta floreciera en su rostro sonrojado. Casi como si lo hubiera dirigido el instinto, la chica rana se inclinó y le dio un abrazo a su adorable idiota. Al dúo verde le resultó sorprendentemente fácil ignorar los abucheos y silbidos que recibieron del resto de la clase por sus demostraciones públicas de afecto. Midoriya. Asui. El grito severo de Ida cortó el aire con la misma fuerza que el brazo del velocista, que se notaba incómodo. Este no es lugar para ese tipo de comportamiento. La reprimenda no fue escuchada, ya que Izuku y Tsuyu continuaron su sincero abrazo. Al darse cuenta de que podría haberse obligado a separarlos físicamente, especialmente debido a que Izuku necesitaba mantener los estándares como vicepresidente, Ida dio un paso hacia sus compañeros de clase que confraternizaban.
solo para que Tae dé un paso adelante para interceptarlo. GGRRRRR, el gruñido del zombie, normalmente dócil, fue tan amenazador que Irida se detuvo en seco. Tragándose los nervios que le acometieron de repente, el severo adolescente se volvió hacia el presidente de la clase 1A en busca de apoyo. Yaoyorofusan. Gritó Ida, haciendo todo lo posible por ocultar el temblor que le causó la mirada de Tae. ¿No es esto una clara violación del código de conducta de la academia? Por favor, haz algo. Momo, que estaba absorta en su teléfono mientras estaba sentada al lado de Lily, levantó la vista para ver de qué se trataba todo el alboroto. Incluso con su audición aún ligeramente deteriorada, la joven inteligente entendió rápidamente la esencia de la preocupación de su compañera de clase después de mirar a la pareja de verdes ojos que todavía se estaban abrazando con ternura. Bueno, Momo se quedó en silencio, sin poder ocultar su leve molestia por ser interrumpida mientras compraba un vestido nuevo para Lily. La redacción real del Código de Conducta de la UA no prohíbe expresamente el establecimiento de relaciones románticas, siempre y cuando no se observe abiertamente ningún comportamiento lascivo o los estudiantes involucrados sufran académicamente. Ida quería indignarse, permitiera o no que el comportamiento fuera inapropiado para un ambiente educativo, pero había llegado a un punto muerto. En lugar de discutir las reglas, lo cual hubiera sido impensable, el severo adolescente se limitó a hacer un gesto contundente en dirección a la pareja que se abrazaba. En respuesta, Momo miró a los dos una vez más antes de mirar a su compañera de gafas con una mirada inexpresiva. ¿Estás diciendo que realmente te sientes molesta por un abrazo inocente? Momo intentó mantener a raya cualquier rastro de burla en su tono, pero sabía que su hábito de cubrirse la boca con una mano cuando intentaba contener la risa delataba sus verdaderos sentimientos. Siguiendo el ejemplo de su presidente, la mayoría de los miembros del 1A se volvieron hacia Ida con miradas de juicio. Las palabras de Momo no estaban mal. No era como si el dúo verde se estuviera besando con lengua, o algo peor. ¿Por qué había que preocuparse? El velocista se dio cuenta tardíamente una vez más de lo tonto que estaba siendo al asumir continuamente que la UA tendría las mismas expectativas y regulaciones que su escuela secundaria. Aún así, no soy el único. Desesperado por demostrar que tenía algo de razón, Ida señaló a sus compañeros hacia un angustiado Ochako, que miraba a la pareja recién formada con ojos llorosos y apenas podía contener un sollozo. Afortunadamente para todos los involucrados, cualquier atención que la angustiada morena hubiera logrado captar se perdió cuando la puerta de la habitación se abrió. Aizawa entró a su aula por primera vez desde los acontecimientos en la USG, y muchos de los estudiantes notaron algo diferente en el brusco héroe profesional. Parecía más animado que nunca. Todos a sus asientos. La orden fue acatada con obediencia inmediata y absoluta. El único caso de renuencia provino de una chica rana que se quedó en los brazos de su amor durante medio segundo más. Como estoy segura de que ya saben, no habrá clases hoy, mañana ni durante los próximos días. En cambio, este tiempo se utilizará para un tipo especial de instrucción directamente relacionada con el incidente que todos experimentaron recientemente. La declaración fue recibida con aprobación y asentimientos por todos lados. Creer que el tiempo que pasaron sin hacer las tareas escolares podría ser usado como vacaciones hubiera sido una estupidez. 2 de ellos habían resultado gravemente heridos y otros todavía estaban visiblemente afectados por lo que habían pasado. Los estudiantes de 1A sabían muy bien que necesitaban ayuda. Aizawa, al ver las miradas serias de reconocimiento de sus alumnos, se dio la vuelta y observó su adorada fuente de dolores de cabeza y papeleo. Su salvador. Izu, Midoriya, llamó a Aizawa, sin poder disimular su desliz lingüístico tan bien como le hubiera gustado. Se solicita tu presencia en la oficina del director. Y no estás en problemas. A pesar de esas garantías, Izuku tuvo que tragarse un nudo en la garganta ante las instrucciones que le habían dado. Para un monstruo como él, podrían esperarse varios escenarios. Expulsión, suspensión, degradación a otra carrera. Todas estas y más estaban dentro del ámbito de las posibilidades en lo que a él respectaba. Dado que solo la última opción le permitía seguir asistiendo a la UA, donde al menos podía ver a su novia todos los días, la reubicación en la carrera era donde el adolescente de cabello verde depositaba todas sus esperanzas para la próxima reunión. Lo entiendo, dijo Izuku, manteniendo una fachada de confianza para no preocupar a Tsuyu y sus amigos. Mirando a la chica rana, el héroe en formación le dirigió una mirada tranquilizadora. Volveré en breve.
El comentario de la adolescente de cabello verde, dirigido directamente a ella, hizo que Tsuyu se quedara sentada. Aquellos que no conocían a la chica rana no se habrían dado cuenta, pero ella había estado a punto de ponerse de pie y seguir a su amor hasta su destino. Sabiendo que hacer una escena no ayudaría a nadie, la estudiante anfibia de 1A se desplomó en su asiento. Mientras Tae tomaba el control de la silla de ruedas de Izuku y llevaba al adolescente de cabello verde hacia la puerta, Aizawa inconscientemente levantó una mano para alborotar el cabello de su niño problemático. El brusco héroe clandestino necesitaba que su estudiante comprendiera que no tenía nada que temer de esta visita a Nezu, que realmente merecía ser llamado héroe. Entonces su mano extendida fue golpeada por la chica zombie de cabello oscuro. Graulaba, el gemido de advertencia de Tae, en lugar de ser ininteligible, parecía casi un esfuerzo concertado para enmascarar el habla. Más de un observador del enfrentamiento entre el maestro y el no muerto se sorprendió. Tae no estaba tratando de robártelo. Aizawa descubrió que era imposible no responder a la descarada frivolidad de la chica zombie, su insinuación era demasiado insultante. Cuando el brusco profesor se dio cuenta de que el resto de los que lo observaban no podían entender las palabras del no muerto, ya era demasiado tarde para retratarse de las suyas. Izumi es nuestro, gritó Lily, uniéndose de repente a la pelea. La zombie más pequeña saltó para colocarse frente a la silla de ruedas, lo que hizo que Izuku enterrara la cabeza entre las manos avergonzado. Así que seremos nosotros quienes lo protejamos. De vuelta en su asiento, Tsuyu se dio un golpe en la frente ante lo que ella y sus compañeros estaban presenciando. ¿Por qué había considerado alguna vez que su rollo de canela estaba indefenso cuando tenía 2 zombies, y ahora un héroe clandestino, listo y dispuesto a mantenerlo a salvo? Desafortunadamente, alrededor de la chica rana, el resto del 1A parecía listo para comenzar una nueva ronda de chismes sobre el adolescente de cabello verde. Para abordar tal problema antes de que se convirtiera en 1A, Aizawa se dirigió a sus estudiantes tan pronto como la puerta se cerró detrás de Izuku y los 2 zombies. Antes de que alguien piense en difundir rumores sobre el control mental o el mal uso del don, comenzó el héroe profesional, mirando a los miembros restantes del 1A con una mirada bastante intensa. Deben saber que sufrí una herida potencialmente fatal durante el asalto de la USG, y fue bajo mi orden directa que su compañero de clase usó su don para curarme. La mayoría de sus estudiantes se quedaron boquiabiertos ante tal revelación, aunque Aizawa notó algunas excepciones evidentes. Obviamente, Asui había sido consciente de este hecho, por lo que su falta de reacción externa era de esperar. Las miradas de comprensión y entendimiento de Hir, Naoyorozu y Tokoyami fueron apreciadas. Los 3 claramente confiaban en que su decisión era la mejor acción en ese momento. Fue la mirada fija de Ojiro lo que hizo que Aizawa se detuviera y encendiera las alarmas en su mente. Obviamente, no podré funcionar con mi imparcialidad habitual por un tiempo, continuó Aizawa, esperando en silencio que su reconocimiento de la situación hiciera reflexionar sobre cualquier otra reacción negativa. Dicho esto, durante este tiempo en el que no tienes clases ni profesor, aún así te dejaré una tarea para que la completes. Hubo más de un gemido ante esta noticia, pero otra mirada severa del héroe clandestino calmó a los estudiantes. De hecho, que hubiera tantas expresiones de determinación mirándolo en lugar de descontento en realidad sorprendió al brusco profesor. Era casi como si muchos de los miembros del 1A realmente desearan algo en lo que concentrarse durante su pausa de 2 semanas. El primer día que volvamos a la normalidad, cada uno de vosotros tendrá que entregar un ensayo centrado en sus propias acciones durante el incidente de la USG, reveló Aizawa. Comenzar con las decisiones que habéis tomado, sus consecuencias, buenas y malas, y lo que creéis que debéis mejorar para evitar que las consecuencias adversas se produzcan en el futuro. Tsuyu se dejó caer en su escritorio, no porque sintiera que la tarea era una enorme pérdida de tiempo o que la obligaba indebidamente a ella y a sus compañeros a repasar su trauma, sino porque ella e Izuku ya la habían completado. Para ser justos, su novio había compilado un extenso documento catalogando cada posible detalle imaginable que pudiera recordar. Ya era una gran tentación copiarlo para obtener algunos puntos extra. Ahora, el motivo por el que están todos aquí hoy, dijo Aizawa, finalmente llamando la atención sobre el elefante en la habitación que pesaba tanto sobre los presentes. A partir de hoy, todos comenzarán a asistir a una terapia ocupacional especialmente diseñada. Durará el resto de la semana y está al mismo nivel que la que reciben los héroes profesionales. No hubo vítores, ni gritos, ni fanfarronadas de dureza o fortaleza. En cambio, solemnes asentimientos y expresiones de agradecimiento fueron lo que recibió el anuncio de Aizawa.
Y si algunos miembros del 1A eran escépticos internamente, entonces dejaron eso de lado por ahora. Nadie podía discutir el hecho de que su clase en su conjunto necesitaba ayuda para lidiar con lo que había sucedido. Solo por hoy, sus sesiones se llevarán a cabo en los grupos en los que se les dividió en ese momento del asalto. Esto es con la esperanza de que puedan encontrar apoyo en aquellos con quienes lucharon y con quienes se unieron, explicó Aizawa. La noticia provocó una sonrisa poco común aquí y allá, y aquellos que se sentían incapaces de expresarse solos se sintieron aliviados. A partir de mañana, comenzarán las sesiones individuales y continuarán durante el resto de la semana. Se les ha dado toda la semana siguiente como tiempo libre para sanar de cualquier manera saludable que consideren adecuada. A medida que Aizawa iba explicando los detalles de sus sesiones y cómo funcionarían, Tsuyu empezó a sentirse culpable. En realidad, no quería pasar su tiempo de terapia con Kaminari, en cambio, hubiera preferido cuidar a su novio hasta que recuperara la salud física y mental. La oficina de Nezu. Lo primero que notó Izuku al ser llevado en silla de ruedas a la oficina del director no fue que Olmig y el detective Tsukauchi también estuvieran inesperadamente presentes, sino que los tres adultos le dirigían sonrisas amables. El adolescente de cabello verde intentó hablar, para descargar la carga que lo estaba devorando por dentro, pero una pata levantada de Nezu lo silenció. Lo primero que debes saber, Midoriya-kun, es que, tú no eres un asesino. La afirmación enfatizada golpeó profundamente a Izuku, quitándole un peso que había estado aplastando su alma. Si no hubiera estado en presencia de tres adultos de importancia significativa, pensó que podría simplemente haberse ido flotando. Junto al adolescente de cabello verde, Tai y Lily permanecieron en silencio, observando la montaña rusa emocional de su amo y estando listos para ofrecer su ayuda si fuera necesario. Toma, dijo Tsukauchi, entregándole a Izuku, que aún estaba aturdido, una carpeta manila. ¿Querrás leer esto también? Recuerda que, aunque todos estuvimos de acuerdo en que sería cruel ocultarte esta información, sigue siendo confidencial, respondió Nezu con un tono amistoso, sonriendo radiante ante la sonrisa llorosa de alivio que había crecido en el rostro de Midoriya cuando abrió la carpeta. El villano bestial al que derrotaste fue en realidad víctima de un experimento horrendo. Tenía tantos dones mezclados en su interior que su cuerpo apenas podía tolerarlo. Mientras las palabras del animal con don fluían sobre él, Izuku continuó leyendo los documentos que tenía en sus manos. Se dio cuenta especialmente de las numerosas menciones a una falta de humanidad presentada en el villano, quien en cada fotografía progresiva parecía cada vez más un arma biológica que una persona. Y eso no dice nada sobre su mente, continuó Nezu, notando cómo el adolescente de cabello verde respiraba mejor ahora. El daño que recibió de ti solo lo paralizó, pero estaba casi con muerte cerebral mucho antes de poner un pie en el Ushg. Izuku suspiró aliviado, ya de mucho mejor humor, por morboso que fuera ese pensamiento. No había matado ni mutilado a nadie, solo había lisiado a un desafortunado monstruo nacido de la locura de algún científico. A partir de ahora, el ser conocido como Nomu se encuentra retenido en un bloque especial del Tártaro, finalizó Nezu, allí será estudiado con la esperanza de que él o su fisiología puedan contener alguna pista sobre quién perpetró tales crímenes contra él. Después de leer toda la información que le era pertinente, Izuku le devolvió la carpeta manila a Tsukauchi. Había mucho que asimilar, pero la mente analítica del adolescente de cabello verde ya estaba en acción. Ya veo, dijo Izuku mientras dudaba entre la maravillosa idea de no ser un asesino y los pensamientos sobre el bestial Nomu. ¿Hubo algún daño permanente? La inocente pregunta era por naturaleza bien intencionada, Nezu estaba seguro de eso, pero el animal peculiar inmediatamente tuvo el deseo de enfatizar que la preocupación de su estudiante estaba fuera de lugar. El villano había sido más una bestia que un hombre durante mucho tiempo después de todo. Uno no lo pensaría, dado el don de hiperregeneración observado, respondió Tsukauchi en cambio, levantando una mano para detener más preguntas. Sin embargo, dado que Nomu no parecía tener mucha mente propia para empezar, realmente no ha habido ninguna pérdida observable por la falta de un trozo de cerebro. Los tres adultos que observaban notaron el instante exacto en que la tensión de Izuku desapareció. También notaron cuando Tai comenzó a darle palmaditas en el hombro y Lily abrazó uno de sus brazos en señal de consuelo y apoyo poco después. Entonces, Izuku apenas podía pronunciar las palabras, estaba a punto de sollozar. Sus ojos ya estaban derramando lágrimas sin vergüenza. ¿Todavía puedo ser un héroe?
La pregunta, que temblaba, hizo que los tres adultos presentes se pusieran de buen humor, a dos de los cuales les costaba aceptar que el adolescente, incluso ahora, dudara de su valor heroico. El tercero del trío. Nunca hubo dudas de eso, joven Midoriya. Gritó de repente Olmig, poniéndose de pie de un salto. Nezu hizo una mueca ante el grito abrupto y fuerte mientras Tsukauchi reprimió una mirada de disgusto ante el fervor de su amigo. Tú eres uno de los que ha demostrado una y otra vez lo que significa ser un héroe, lo que los héroes deberían aspirar a ser. Para Izuku, la verdadera ola de energía que era la pasión de Olmig, casi lo llevó más profundamente a su silla de ruedas. Sin embargo, el adolescente de cabello verde todavía dudaba un poco en creer el discurso del héroe número 1. Dudaba seriamente que alguien lo mirara y se sintiera inspirado. Junto a su amo, tanto Tai como Lily observaban el símbolo de la paz con miradas planas, ni convencidos ni divertidos por las payasadas del hombre musculoso. En todo caso, Olmig insistió, sus hombros gigantes se hundieron inesperadamente mientras su voz, una vez resonante, se ahuecaba, soy yo quien necesita reexaminar su voluntad de ser un héroe. ¿Qué? Gritó Izuku, confundido y sorprendido por las palabras de Olmig. Ahora, lo que el héroe número 1 decía no tenía ningún sentido para el adolescente de cabello verde. Mientras observaba al hombre y al adolescente mientras se movían torpemente el uno alrededor del otro, Nezu observó con curiosidad cómo la cabeza de Tai se inclinaba hacia un lado, como si estuviera ladeada para comprender y procesar lo que se estaba diciendo. El animal condón tomó nota mental rápida del extraño comportamiento antes de distraerse con las caras tontas que Lily le enviaba, obviamente queriendo que alguien le prestara atención. El director obedeció sacando la lengua y hinchó las mejillas. Los héroes están hechos para resistir en las peores condiciones del campo de batalla, y cuando se trabaja con otros, el trabajo en equipo es lo primero, incluso si no hay posibilidad de una comunicación prolongada, explicó Olmig su posición, con la intención de dejarle en claro al joven que tenía delante que no tenía ninguna culpa. No solo mi debilidad permitió que el gnomo escapara de mi control, sino que mi vacilación ante tus acciones resultó directamente en tu casi muerte. Debería haber sabido lo que intentabas hacer con tu don, confiar en ti incluso si no lo hubiera hecho, y no bajar la guardia ante tal amenaza. Los elogios y la humildad de su ídolo de la infancia fueron un bálsamo abrumador para el alma de Izuku. El adolescente de cabello verde sintió que una sonrisa sincera se dibujaba en sus labios, la primera desde que se dio cuenta de lo que le había hecho al gnomo. Pero hay algo más que necesito confesar, reveló Izuku con voz temblorosa. Sin embargo, no estaba seguro de cómo expresar su problema con palabras, ni de cómo pedir ayuda. Dejé que algo oscuro guiara mis pensamientos en un momento dado. Yo, tuve que eliminar. La atmósfera de paz y alivio que había inundado la habitación fue absorbida por la ansiedad y la angustia que irradiaba el adolescente de cabello verde. Izuku sintió que en cualquier momento se desmoronaría. No quería que ese lado oscuro de sí mismo volviera a salir a la superficie, pero todo lo que había leído o estudiado decía que ignorarlo solo traería problemas para el futuro. Los tres adultos que estaban en la habitación intercambiaron miradas, cada uno inseguro de cómo expresar su opinión sobre el asunto. Al adolescente que estaba frente a ellos le sorprendería, pero lo que estaba describiendo sucedía con más frecuencia de lo que él creía. Es una cruda realidad, pero lo que has vivido es solo una parte de la lucha contra el mal, Midoriya-san, dijo Tsukauchi primero, sintiéndose como si tuviera una experiencia más personal con lo que Izuku estaba tratando de describir. Él mismo sabía lo que era tener que resistirse a apretar el gatillo para poner fin de forma definitiva a algunos de los villanos más oscuros que existen. Tanto los héroes como los policías se enfrentan a los mismos pensamientos cada vez que alguien o algo pone en peligro a quienes nos importan. ¿De verdad? Preguntó Izuku en estado de shock. Las palabras del detective lo hicieron sentir un poco menos aprensivo, curiosamente. Entonces, sentirme así, ¿no me hace malvado? Los adultos sonrieron con dolor ante la pregunta vacilante. A diferencia de la situación con Bakugo, ellos sabían que no debían juzgar un defecto de carácter tan temprano en el desarrollo de un estudiante. Especialmente cuando dicho estudiante estaba clara y visceralmente arrepentido. Midoriya-kun, ni tu don ni tu disposición a proteger a los demás deberían considerarse malvados fuera de lugar. Nezu aprovechó la oportunidad para decir lo que pensaba. El animal condón sabía, después de una investigación exhaustiva sobre los antecedentes del adolescente de cabello verde, cuánto odio hacia sí mismo tenía el chico.
Es la naturaleza de la intención detrás de nuestras acciones lo que determina la alineación de nuestra personalidad. Incluso hoy en día, los soldados siguen existiendo. Matan, pero en general no son malvados de corazón. Por segunda vez desde que entró en la oficina del director, Izuku se tambaleó. Casi podía sentir que su mente intentaba expandir su conceptualización de la moralidad, sobre lo que se necesitaba hacer y lo que se debía hacer. Quizás un cambio de perspectiva le vendría bien al joven Midoriya. La repentina sugerencia de All-Might sacó al adolescente de cabello verde de sus cavilaciones. Al ver que el símbolo de la paz había redirigido gentilmente la conversación hacia la otra razón por la que los cuatro, más los zombies, se habían reunido, Nezu una vez más tomó las riendas. No podría haberlo dicho mejor. Midoriya-kun, también te llamamos aquí por otro motivo, dijo el animal con don, contento de ver que había podido captar fácilmente toda la atención de su estudiante. El detective aquí presente quisiera ofrecerte una invitación. Me refiero a ti y a tus compañeros. Tsukauchi, por favor. Por supuesto, asintió el detective, sonriendo amablemente al adolescente de cabello verde. Izuku Midoriya, después de tu semana obligatoria de orientación y durante el resto de tu tiempo libre asignado antes de que se reanuden las clases de 1A, me gustaría invitarte personalmente a realizar una pasantía en mi departamento. Si Izuku se veía obligado a recibir más descargas ese día, estaba seguro de que, incluso con su don, su corazón cedería. Una dosis igual de euforía y miedo recorrió sus venas mientras procesaba lo que el detective le estaba ofreciendo. Por un lado, ser reconocido, nada menos que por la policía, se sentía genial. Por otro lado, toda la idea se sentía demasiado como un empujón para abandonar la UA para que la academia pudiera evitar más problemas para que se sintiera cómodo. Al ver que el joven de cabello verde se había quedado sin palabras y que su rostro cambiaba rápidamente de un rubor rosado a una palidez enfermiza, Tsukauchi solo pudo adivinar lo que estaba pensando su posible pasante. Afortunadamente, era bueno en ese tipo de suposiciones. Sería puramente extracurricular, por supuesto, continuó el detective, modulando cuidadosamente su voz para dejar en claro que era una oferta ganada, no forzada. Y estarías bajo mi supervisión directa. Piensa en ello como una oportunidad para entrenar tu don en nuevas formas y usos mientras también haces algo bueno por la sociedad. Nezu asintió ante las palabras de Tsukauchi, más que dispuesto a manipular un poco más los hilos de su estudiante si fuera por el propio beneficio del adolescente. Y no había duda en la mente altamente inteligente del animal con don de que Izuku prosperaría bajo la tutela del detective. Y no te olvides, Midoriya-kun, entender el trabajo de las autoridades como héroe profesional es una cosa, agregó Nezu, antes de mostrarse arrepentido. Pero esta academia solo puede enseñarte mucho sobre el funcionamiento interno real de un departamento de XI. En vista de que pareces preferir el enfoque intelectual al físico, te sugiero encarecidamente que consideres aprovechar esta oportunidad para aprender los entresijos de la criminología y la ciencia forense de los profesionales. Los esfuerzos combinados del detective y el director fueron demasiado para la inquietud de Izuku, y la preocupación del adolescente de cabello verde por ser expulsado de la UA se disolvió en una sonrisa significativa y agradecida. El héroe en formación finalmente aceptó que realmente le estaban ofreciendo algo grandioso. Lo entiendo, respondió Izuku, pensando en qué herramientas aportaría la práctica a su acercamiento al heroísmo. Acepto la oferta, gracias. Tai y Lily asintieron junto con las palabras de su maestro, la idea de que su amado Izuku estaba dando otro paso al tener un enfoque menos directo de las cosas les parecía bien. El propio adolescente de cabello verde era consciente de que esta oportunidad era una buena manera de cumplir la promesa que le había hecho a su novia. Izuku sabía que la chica rana probablemente le patearía el trasero si alguna vez se permitía estar tan cerca de la muerte otra vez, así que este era un buen paso para alejarse de eso. Entonces está decidido. La exclamación alegre de Nezu pareció borrar todos los pensamientos y preocupaciones oscuras que habían estado sofocando la sala. Todos los presentes estaban contentos de que Izuku siguiera siendo un estudiante cuyo único estigma era el uso de no muertos como compañeros. Ahora bien, puedes regresar a la sesión de terapia que se está llevando a cabo para tu grupo de la USG. Dado que ese grupo en particular también involucraba a Suisan, pregunté si se podía suspender hasta que regresaras para que pudieran apoyarse mutuamente. La declaración del director, acompañada de un guiño nada sutil, hizo que Izuku se sonrojara tan furiosamente que podría haber rivalizado con un tomate. Por supuesto que había cámaras en la enfermería. Por supuesto que su declaración de amor había sido grabada.
Y por supuesto, no era como si quisieran que su relación se mantuviera en secreto de todos modos. Hablando de eso, interrumpió Olmig, una vez más gritando sus palabras a todo pulmón. El símbolo de la paz saltó frente al adolescente de cabello verde antes de que Tae pudiera sacarlo por la puerta, sacando de su bolsillo lo que parecían ser boletos de algún tipo. Toma. Toma estos. Es lo menos que puedo ofrecerte como forma de disculpa por cómo te afectaron mis fracasos. Olmig extendió su regalo a Izuku para que el adolescente pudiera tomarlo, pero Lily se adelantó a su maestro, arrebatando los pequeños cuadrados de cartulina impresa con sus pequeñas manos. Nezu no fue el único que notó la mirada celosa de protección en los ojos del zombi más pequeño. Era como si la peliazul tuviera que estar absolutamente segura de que el mismísimo símbolo de la paz no tenía ninguna posibilidad de representar una amenaza para su maestro. Son pases VIP para un parque temático local, continuó Olmig sin perder el ritmo, haciendo todo lo posible por ocultar su decepción y su dolor por las acciones de Lily. Estoy seguro de que tú y tu novia podrán aprovecharlos al máximo. Muchas gracias, señor. Respondió Izuku, con una amplia sonrisa iluminando su rostro. Se sentía increíble, una muestra de apoyo tan concertada parecía una verdadera bendición de los dioses. Sin más motivos para mantenerlos allí, el adolescente de cabello verde y sus zombis abandonaron la oficina del director. Finalmente, Olmig se relajó y se permitió desinflarse hasta su forma demacrada. Eso fue más difícil de lo que pensé que sería, suspiró Toshinori, pellizcándose el puente de su huesuda nariz. ¿Y estás seguro de que fue una buena idea mentirle de esa manera? Técnicamente, no era mentira, replicó Tsukauchi, sabiendo perfectamente que, si bien el gnomo ya estaba oficialmente muerto cerebralmente, era casi mejor que su estado anterior de ser una marioneta sin mente. Me preocupa más que esta bestia sea la prueba de que él regresará después de todo este tiempo. Sería mejor que hiciéramos todo lo posible para mantener a Midoriya lo más alejado posible de todo esto, añadió Nezu, uniéndose a la conversación de los dos hombres. Hablando de eso, ¿qué hay de tu sucesor, Toshi? Toshinori suspiró de nuevo, pensando en el peso que se veía obligado a colocar sobre los hombros del joven rubio todavía lo atormentaba. Era solo que él no está listo. Las tres simples palabras tranquilizaron la habitación, su descorazonadora verdad enfrió el ánimo de celebración que la situación de Midoriya había dejado atrás. Pero, dijo Toshinori entre dientes, sintiéndose acorralado ahora que su némesis había mostrado su mano, pero no hay más tiempo. El chico heredará mi don, y mi carga, hoy. Un héroe de héroes, un director de academia y un detective, unidos por un propósito, asintieron todos al unísono ante la gravedad de las palabras pronunciadas. Habían esperado un escenario mejor, uno en el que el joven Togata no heredara semejante carga hasta después de su graduación. Pero esa era la realidad de su situación. La guerra se avecinaba. Oficina de Nezu, más tarde esa noche. El sol ya había descendido hacía rato mientras Nezu revisaba los archivos de los estudiantes del 1A, todos ellos actualizados con los informes preliminares de las terapias grupales. La información en general no era más que análisis superficiales, por supuesto, y por lo tanto solo se usaría como base para las sesiones de asesoramiento individual. Aún así, lo que leyó hizo que el animal condón hiciera una mueca de dolor. Realmente hubiera deseado que esto no hubiera sucedido tan pronto para ellos, y como resultado de tal crisis, murmuró Nezu para sí mismo mientras evaluaba lo que las conversaciones habían revelado. Como era de esperar, el primer grupo de interés estaba formado por Midoriya, Asui, Kaminar y Uraraka. Después de pensarlo un poco, el expediente del chico Ida también se incluyó en el grupo debido a que, de otro modo, se habría marchado antes de lo previsto como resultado del esfuerzo del grupo. El usuario del don eléctrico había dejado en claro desde el principio que había dejado toda la planificación durante su tiempo en la zona de inundación a Asui, citando nervios abrumadores. El rubio había admitido ser incapaz de pensar en nada útil en ese momento, y había declarado con vehemencia que había seguido la estrategia de la chica rana para acabar con los villanos acuáticos que los habían rodeado. Según las notas de Hound Dog, Nezu no habría necesitado haber estado en la habitación para darse cuenta de lo intimidado que había estado y seguía estando el niño por el joven Asui. Dejando de lado las garantías, Nezu sabía por la admisión del adolescente eléctrico que no brillaría en el departamento de coraje sin experimentar el entrenamiento serio que proporcionaba la UA, por lo que no había duda en la mente del animal con donde que la chica rana le había dado a su compañera de clase un pequeño empujón para seguir su plan.
Dado que había sido lo lógico y exitoso al final, no se planeó ninguna otra acción para la joven Asui en relación con eso. La siguiente en hablar en el grupo, Uraraka, había sido notada por ser reticente en un principio a divulgar cualquier información útil, aunque entre sus ojos llorosos y su voz rota, Hound habría tenido problemas de todos modos. Al final, el consejero había podido reconstruir que la morena se creía débil e indigna, un buen punto de partida como cualquier otro. El Houndero había completado el archivo de la chica con múltiples instancias registradas en las que la adolescente de mejillas sonrosadas había mirado de reojo a Midoriya, antes de lanzarle una mirada fulminante a Asui cada vez después. La entrada del segundo hijo de Ida fue tan breve como se esperaba. El severo adolescente se había limitado a una pregunta sobre los métodos de Midoriya y, al recibir una garantía de Hound de que todo había sido legal, lo había dejado así. Nezu no había podido evitar sentirse aliviado después de haber leído esa parte del archivo. Había temido que el hermano de Ingenium hubiera encasillado al adolescente de cabello verde en sus propias nociones preconcebidas del bien y el mal, a pesar de las experiencias de Unión previas. Las respuestas de la joven Asui se redujeron a un objetivo simple: encontrar a Midoriya y partir de ahí. La chica rana había demostrado una fortaleza notable al mantenerse unida mientras apoyaba al adolescente de cabello verde, pero su visión de túnel con respecto a él había demostrado ser algo que necesitaba un estudio más profundo. Quizás era un efecto duradero de su curación. Sin embargo, Midoriya se había llevado la palma. El adolescente de pelo verde no solo había dado una enorme explicación de sí mismo, sino que también había presentado una montaña de información sobre todos los demás. Tal vez debería considerar reclamar al muchacho como mi sucesor. Reflexionó Nezu mientras hojeaba la docena de páginas que Hound se había visto obligado a transcribir y condensar de las divagaciones del adolescente increíblemente inteligente. Según el resumen de la evaluación de Midoriya, el ataque había sido tan mal planeado que, si el 1A hubiera sido un poco más cohesivo en su pensamiento, los propios estudiantes habrían podido derribar y arrestar a cada uno de los villanos sin siquiera necesitar un maestro. 7 páginas enteras después de eso habían estado dedicadas a estrategias que implicaban un conocimiento íntimo de al menos cómo actuaban el resto de sus compañeros de clase y dónde estaban sus puntos fuertes. Después de eso, y lo más importante, Midoriya se había ocupado de resaltar las debilidades percibidas de sus compañeros de clase. Los detalles contenidos en esta sección eran sorprendentemente precisos en la opinión del animal condón, y había tenido que hacer una nota mental para agregar los propios informes del adolescente de cabello verde a los documentos que se estaban compilando para las sesiones de asesoramiento individuales. En comparación con todo esto, los otros grupos se comportaron más o menos como se esperaba. Yaoyorozu y Hir inmediatamente exigieron una orden de restricción contra Mineta por sus acciones, y el muchacho tomó represalias con comentarios despectivos contra las jóvenes por atacarlo al comienzo de su enfrentamiento con los villanos. El grupo formado por Tokoyami, Koda y Aoyama se había desintegrado, como descubrió Hound en una tormenta de disculpas. El adolescente había aceptado a regañadientes más de una de esas disculpas antes de plantar cara. Todoroki había sido una ligera sorpresa cuando expresó su culpa por reaccionar exageradamente en el uso de su don. Había creído que su esfuerzo por proteger a sus 3 compañeros de clase Shoji, Zero y Sato era una burla a su propia fuerza y habilidades. Sin embargo, las palabras del heterocromático habían sido ignoradas por el trío de hombres, quienes habían estado más agradecidos que cualquier otra cosa. Y luego estaba el grupo de la zona de ruinas. Nezu tuvo que detenerse y tomarse un momento, frotando sus ojos antes de repasar una vez más la reacción que Hound había recibido de Agakure de todos los estudiantes como resultado de preguntarle a la chica invisible cómo se sentía. La pobre chica se echó a llorar y sollozó en voz alta al admitir lo que había sentido durante toda la terrible experiencia. Asido y Kirishima, que inicialmente se quedaron sin palabras y quedaron en estado de shock, supuestamente acudieron en ayuda de su amiga, ofreciéndole abrazos y palabras de aliento y apoyo. La pelirrosa incluso llegó a llamar a su mejor amiga invisible el doble de valiente que ella por enfrentarse a tanto miedo en medio de la situación de rehenes en la que se encontraban. Que Ojiro se mantuviera distante y se mantuviera poco cooperativo todo el tiempo fue casi tan preocupante como la respuesta excesivamente visceral de Agakure. Podría haber sido mucho peor, dijo Nezu mientras terminaba de leer el informe, sin saber si estaba afirmando la verdad o tratando de sentirse mejor. La cruda verdad era innegable. La mitad de los estudiantes de 1A necesitaban terapia seria.
y la única semana que les habían dado podría no ser suficiente para algunos. El animal condón cambió de tema y consideró otra revelación inquietante de la sesión de asesoramiento grupal. La adorable y aparentemente inocente Lily no se había visto afectada en gran medida por todo el lío. La brutalidad de sus acciones finales no había sido ocultada ni minimizada de ninguna manera por Yaoyorozu Hiro, pero preguntarle a la chica zombie había sido un curso de acción aceptable, aunque lamentable, en ese momento. Para ella, simplemente necesitaba llegar a Midoriya por cualquier medio necesario. Y yo aquí esperando encontrar algo de respiro en todo esto, bromeó Nezu hacia la oficina vacía. El director de la UA sabía que, aunque el asalto a su academia ya había terminado, la batalla apenas había comenzado. Los medios de comunicación ya exigían que se realizara una conferencia de prensa oficial para que el público pudiera tener una explicación de qué había sucedido exactamente y por qué. Si bien eso en sí mismo sería extremadamente desagradable, el animal condón estaba agradecido de que, al menos, gracias a los esfuerzos de Tsukauchi y Beruasui, ya habían logrado esquivar la bala mortal. Por ahora, Izuku estaría a salvo tanto de la exposición a los medios como de ser acusado de un crimen cuya validez era turbia en el mejor de los casos. El repentino timbre del teléfono de escritorio de Nezu lo llenó de un gran temor. Sin embargo, el animal condón contestó al infernal dispositivo. «Hola». Nezu habló con su mejor voz cautivadora, creyendo que era mejor empezar con encanto que con actitud combativa en la mayoría de las situaciones. Los ojos normalmente pequeños y brillantes del director se abrieron como platos de comida mientras asimilaba lo que se decía, y se le erizó el pelo. ¿Qué? ¿Encontraste a Takeo? Por primera vez en mucho tiempo, Nezu sintió que su corazón se llenaba de buenas noticias. Por fin, un círculo que había durado mucho tiempo podía cerrarse y, por fin, podría reunir a su mejor amigo con su hijo.